Hola, bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Queremos darles unas indicaciones que inicialmente, por favor, mantengan sus micrófonos y sus videos apagados para no interferir con el conferencista el día de hoy. De igual manera, los invitamos a suscribirse y a seguirnos en nuestras redes sociales. Nuestra página web es cimamovimientoespírita.org. En Instagram estamos como CIMA Movimiento Espírita, Facebook Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube CIMA Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que reciban oportunamente las notificaciones cuando publiquemos nuestros videos de los días domingo en diferido. De igual manera, les recordamos que al finalizar la conferencia, las preguntas deben realizarse mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con la licenciada Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos que nos acompañan cada domingo de diferentes latitudes. Es muy grato reencontrarnos en estas actividades semanalmente. A los miembros del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, nuestro cariño, nuestro afecto, y creo que ya estamos a punto de reintegrarnos a nuestras actividades de educación espírita según lo que han establecido las autoridades venezolanas. Este espacio en época de pandemia ha sido diseñado para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. Quiero recordarles que ya en la página de la CEPA Internacional disponen de los libros de la colección Libre Pensamiento Espiritismo para el siglo XXI. Se encuentran allí el espiritismo de una perspectiva laica y libre pensadora del doctor Milton Medrano Moreira y Salomón Benchaya, la inmortalidad del alma de nuestro querido amigo David Santamaría y mediunidad e intercambio entre dos mundos del doctor Ademar Choro dos Reis y esta servidora. Posteriormente van a poder también disfrutar de otros libros que se agregan a esa colección. En el día de hoy tenemos un amigo de la casa, un conferencista de lujo, que acepta con mucho cariño estas invitaciones que les hacemos, y no es otro que Juan José Torres, técnico informático, profesor de ofimática, conoce el espiritismo desde joven al nacer en una familia espírita, ha participado como ponente en eventos espíritas, en congresos, en seminarios, en conferencias públicas. Ha escrito 2 libros, Filosofía Espírita y Jesús, Cristianismo y Espiritismo. Este último en fase de revisión, se va a poder descargar pronto. Eso es una promesa que nos tienes, que estamos esperando, Juanjo. Se está demorando, sí. Él es propietario del canal de YouTube Espiritismo Hoy, es presidente del Grupo Espírita de Córdoba, es articulista y coeditor de la revista Evolución. Hoy nos acompaña con la conferencia muy interesante, Mediunidad y curanderismo en la visión espírita. Adelante, Juanjo, gracias por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, como siempre, soy yo el que está sumamente agradecido por que sigáis contando conmigo en este espacio de cultura espírita, que ya se ha tornado prácticamente en una marca constante en nuestras agendas. Ya tenemos el domingo por la tarde programado el asistir a este evento, a estos eventos donde pasan espíritas que ofrecen conocimiento y conocimiento de calidad. Por lo tanto, para mí es un placer, es un honor poder participar de estas actividades. Me vais a permitir que voy a compartir pantalla. Vamos a ver, aquí está.
Un momento que voy a poner la vista moderador. Ahí. Bueno, y vamos a empezar. Como ha dicho Yolanda, el tema que vamos a tratar es mediunidad de cura y curanderismo en la visión espírita. Este es un tema que se puede abordar desde múltiples enfoques. Se puede hacer, por ejemplo, para un análisis de este tema, un análisis técnico, haciendo un estudio del ser humano, de la estructura tanto física, biológica, periespiritual, espiritual del ser humano. Y esto para intentar explicar cómo desde esa estructura se puede plantear la cuestión de la posibilidad de la sanación por intermedio de recursos que no son los recursos convencionales. También este tema se puede analizar desde un ámbito histórico y para este hecho habríamos de hacer un repaso por las diferentes culturas, las diferentes épocas, los diferentes pueblos, identificando cómo ellos han ido enfocando el tema de la sanación, el tema de la enfermedad y cómo la mediunidad de cura ha estado presente en diferentes épocas de la historia y en todas las culturas de la humanidad. También se puede hacer un análisis desde un ámbito científico. Se puede investigar o hacer un macroestudio de las múltiples experiencias de investigación que se han llevado a cabo sobre este tema y presentar también este campo desde este ámbito científico y, por supuesto, se puede y se debe enfocar desde un punto de vista ético, desde un punto de vista moral. ¿Cuál es la propuesta espírita delante de la mediunidad de cura o delante del curanderismo? En esta exposición no me voy a abordar el tema de forma especial, sino que voy a hablar un poco de cada uno de estos aspectos. Porque la finalidad de esta exposición fundamentalmente es entender cuál debe ser la posición del espiritismo, por lo menos a mi juicio, desde mi punto de vista, al respecto de este tema, que es un tema que se encuentra presente en la propia estructura de muchos centros espíritas. Y no siempre este tema se enfoca dentro de los parámetros que desde mi punto de vista este tema debía enfocarse. Por lo tanto, la finalidad de la exposición, al final de la misma, será hacer una síntesis o un resumen para responder a la pregunta de qué aporta el espiritismo a esta cuestión. Para hacer un análisis de este tema debemos analizar el ser humano, porque para comprender las posibilidades de sanación, de cura que tiene el ser humano en sí, el potencial que tiene y una posible explicación para comprender este tema, es necesario comprender la estructura del ser humano, es decir, que somos, por lo menos desde el punto de vista espírita. Es obvio que el ser humano, desde el punto de vista espírita, tiene un cuerpo físico, creo que eso es obvio para cualquier persona, y para concepciones materialistas, ese cuerpo físico lo es todo. Para un materialista, todo lo que hace parte del ser humano reside en el propio cuerpo físico. Luego tendríamos la concepción espiritualista, que considera que el ser humano está formado por un cuerpo físico, sí, pero que además del cuerpo tenemos un alma o un espíritu. Ese alma o ese espíritu, desde el punto de vista espiritualista, sería realmente el ser, el que da el aspecto moral y que posteriormente esa alma sobreviviría a la muerte. Y el espiritismo ha incorporado un tercer elemento que es el periespíritu. El periespíritu sería una especie de intermediario entre el espíritu y el cuerpo físico. El periespíritu es muy importante para entender los mecanismos de mediunidad de cura, los mecanismos que están relacionados con la interacción espíritu-materia
porque sin el periespíritu se encuentran dificultades a la hora de explicar muchos fenómenos que ocurren y que hacen parte del ser humano. Entonces, la propuesta espírita es que el espíritu interacciona con el cuerpo por intermedio del periespíritu. El periespíritu, por lo tanto, sería un agente intermediario entre el espíritu y el cuerpo, pero además el cuerpo transmitiría al espíritu sus sensaciones, sus percepciones por intermedio del periespíritu. El papel del periespíritu es fundamental a la hora de entender el tema que nos ocupa. Y vamos a destacar 4 aspectos que son, desde mi punto de vista, necesarios a ser tenidos en cuenta para poder entender el concepto de mediunidad de cura y para poder entender el papel del periespíritu. El primero de ellos es dotar de identidad al espíritu al desencarnar. Aunque el ser inteligente, el ser que piensa, el ser que ama, el ser que razona, es decir, nosotros mismos somos espíritu, cuando desencarnamos, la experiencia demuestra que seguimos conservando nuestra individualidad, nuestra apariencia y una serie de características que hacen parte de lo que somos encarnados en la Tierra. Y estas características se preservan gracias al periespíritu. Como ya hemos dicho, el periespíritu también sirve de lazo, de unión entre el cuerpo físico y el espíritu. Es también la base de los fenómenos mediúnicos. Todo fenómeno mediúnico, incluidos los fenómenos mediúnicos más sutiles, tienen como base el periespíritu. El periespíritu es el agente intermediario que permite que un espíritu desencarnado pueda contactar con un medium. Y por último, un concepto que es muy interesante, que lo plantea el ingeniero Hernani Guimaraes Andrade, que identifica el periespíritu como modelo organizador biológico. Y en esta última definición podemos centrarnos porque si vamos a identificar el periespíritu como modelo organizador biológico es porque él tiene una presencia amplia, importante, dentro de nuestra propia estructura orgánica. El concepto del periespíritu en la filosofía espírita no es una cuestión hipotética, no es una cuestión que ha surgido de la imaginación de las personas o incluso no es una cuestión revelada por los espíritus. Y sabemos que existe el periespíritu teniendo en cuenta varios elementos. El primero de ellos son las propias comunicaciones mediúnicas que evidencia que el espíritu conserva una forma similar a la que tenía en vida. Y no solo una forma similar a la que tenía en vida, sino que a veces presenta ciertas alteraciones, ciertas deformidades, ciertos accidentes que hemos podido tener a lo largo de nuestra vida y que de alguna forma quedan impresos en el periespíritu, en esa especie de cuerpo energético que nos acompaña una vez que desencarnamos. Un segundo punto que nos permite conocer la existencia del periespíritu es por las descripciones que los propios espíritus realizan en cuanto a su naturaleza. Y a este respecto, todos ellos, por ejemplo, cuando desencarnan, sienten que tienen un cuerpo, sienten que las condiciones no han cambiado mucho y esto nos lleva a pensar que también existe ese cuerpo energético al que Kardec llamó periespíritu. Por supuesto, las investigaciones mediúnicas de efectos físicos que demuestran que existe una interacción del espíritu con la materia y para que haya una interacción del espíritu con la materia es necesario que haya un elemento en común. Y ese elemento en común es el periespíritu del desencarnado y el periespíritu del encarnado, que son elementos que comparten y que de alguna forma, por ejemplo, en el encarnado ya está interactuando con la materia. Allan Kardec, a este periespíritu encarnado en la materia,
o a la energía periespiritual una vez que está encarnada con la materia, le llamó fluido animalizado. Y también las investigaciones sobre los fenómenos de materialización, de las cuales hay muchas, sobre todo en el siglo XIX, hay muchas bien documentadas y que demuestran de alguna forma la existencia de una especie de cuerpo que sobrevive a la muerte y que en determinadas circunstancias puede tornarse visible e incluso tangible. Es por eso que Allan Kardec llamó que la naturaleza de este periespíritu era semimaterial. Semimaterial en el concepto de que en determinadas circunstancias podía tomar la apariencia, la forma, la estructura de la materia, aunque esto era obviamente circunstancial y no permanente. A la hora de analizar el perispíritu, según la definición del ingeniero Hernán Guimaraes Andrade, voy a sacar un breve texto. Voy a coger el puntero, así. Voy a sacar un breve texto del propio Hernán Guimaraes Andrade, que he sacado de la revista Salud y Espiritualidad de la primera edición, donde describe de alguna forma este modelo organizador biológico. Él dice lo siguiente: a los vitalistas, como ya lo señalamos anteriormente, les parece insuficiente la hipótesis mecanicista de la ciencia vigente para explicar el surgimiento de los seres vivos. Ellos creen en la existencia necesaria de un principio organizador, capaz de vitalizar las estructuras orgánicas, dándoles forma y funcionalidad. Tal principio, a nuestro juicio, podría perfectamente ser un modelo organizador, que se formó concomitantemente con los seres vivos durante su proceso de evolución. Ese modelo estaría constituido de otra categoría de materia capaz de acumular una experiencia histórica relacionada con cada ser vivo de la especie. Hasta aquí el planteamiento de Hernán Guimaraes Andrade es muy parecido a ciertos planteamientos, como por ejemplo el planteamiento de los campos morfogenéticos, que no necesariamente implican que ese modelo organizador sobreviva a la muerte, sino que es una estructura energética, física, preexistente, pero no necesariamente unida al espíritu. Sin embargo, posteriormente, Hernán Guimaraes Andrade sigue con el argumento. Dice lo siguiente: tal modelo sería imperecedero y volvería a contribuir a la formación de otro ser vivo cuando se libertase del anterior debido a su muerte. Su manera de ligarse a las moléculas orgánicas del nuevo ser vivo en formación sería por medio de un campo. Si fuera lícito identificar al referido modelo organizador biológico con una de las partes constituyentes de lo que se llama espíritu, el proceso antes mencionado sería la reencarnación. Especialmente en este último párrafo, Hernán Guimaraes Andrade identifica claramente su modelo organizador biológico con el periespíritu. Sería una estructura que sobrevive a la muerte energética y que por intermedio de la reencarnación volvería a formar un nuevo organismo. Este tema no es, aunque pueda parecerlo por lo que dice en la primera parte de la reflexión de Hernán Guimaraes Andrade, la recuperación del vitalismo ni del fluido vital. Este tema viene porque una vez que se estudia la complejidad de la vida y se estudia las condiciones iniciales necesarias para el surgimiento de la vida, se percibe que es imposible explicar la vida simplemente por resultado del azar. Es necesaria una fuerza causal, y no estamos hablando con esto del creacionismo bíblico, pero sí una fuerza causal inteligente para explicar el mecanismo de la vida. Incluso biólogos evolucionistas materialistas no pueden recurrir a la hipótesis del azar para explicar el surgimiento de la vida. Por lo tanto, pensar en una estructura energética que impulsó esos procesos biológicos para el surgimiento primero de la vida no es, por lo tanto, nada descabellado. Como mínimo, es una hipótesis a tener en cuenta.
Este modelo organizador biológico del ingeniero Hernani Guimaraes Andrade actuaría por intermedio de campos energéticos, no me atrevo a decir electromagnéticos, y funcionaría como lo haría un imán con las limaduras de hierro. Aquí les voy a poner un vídeo, un momentito. No sé si se oye el audio, pero bueno, el audio no es importante. Lo que está haciendo es poniendo en un cartón, un imán, en la parte inferior, y lo que va a hacer va a ser dejar caer las limaduras de hierro sobre este cartón. Y vamos a ver cómo las limaduras de hierro se organizan en base al campo magnético del imán. Bien, fíjense cómo va cayendo las limaduras de hierro y las limaduras de hierro se van organizando tomando una figura que corresponde con las líneas del espectro electromagnético, del espectro magnético del propio imán. Bien. Bueno, el perispíritu tendría, según Hernani Guimaraes Andrade, un efecto parecido. Ojo, digo parecido, no igual, porque la complejidad de la vida no es unas limaduras de hierro cayendo sobre un cartón. Hay muchísimas cosas que investigar, habría muchas cosas que explicar, temas genéticos y demás, pero como hipótesis para explicar la enorme complejidad de la vida en su surgimiento podría ser una hipótesis totalmente viable. El propio Hernani Guimaraes Andrade realizó una serie de experimentos con bacterias que parece corroborar sus teorías. Sin embargo, este tema es un tema que desgraciadamente no se ha investigado mucho, no se ha investigado lo suficiente, porque desde el punto de vista de la ciencia oficial esto no pasa de una ciencia falsa, o como ellos llaman, una pseudociencia. Pero desde el punto de vista espírita, que tenemos en cuenta la presencia de ese cuerpo energético, ese modelo organizador biológico, en palabras de Hernani Guimaraes Andrade, este elemento puede cobrar un cierto sentido. Un momentito. Aquí la cuestión es la siguiente. Si nosotros podemos identificar una acción del perispíritu en el organismo, es decir, si podemos determinar que ese cuerpo energético tiene influencia sobre el cuerpo físico, cabe preguntar si se podría pensar en una posible curación. Es decir, si esa energía debidamente direccionada podría curar. La pregunta sería si el ser humano tenemos la capacidad de curar por intermedio de esa energía. Vamos a pasar a hacer un rápido repaso de los antecedentes históricos. Lógicamente, aquí vamos a pasar muy rápidamente. Esta conferencia no tiene la finalidad de hacer un repaso histórico de la mediunidad de cura, pero es importante identificar su presencia en la historia, porque un fenómeno natural es un fenómeno repetible. Un fenómeno único es imposible de investigar. Si es un fenómeno que ha pasado una vez y no vuelve a pasar, es un fenómeno que no se puede investigar. Para que algo sea posible de ser investigado, debe ser un fenómeno que se repite en la historia. Y esto determina que ese fenómeno es un fenómeno natural. Por lo tanto, si estas curaciones se han repetido a lo largo de la historia, esto es un indicio que nos lleva a pensar que estas curaciones pueden ser fenómenos totalmente naturales. Este es el papiro de Bers. Es un papiro muy antiguo. Se considera que es el más antiguo compendio de enfermedades y terapias, y dentro de este papiro se narra
cómo hay veces en las que se evocaba a las divinidades para solicitar su curación, en una especie de intervención energética por la cual de alguna forma se podía, por intermedio de esa evocación, realizar ciertas curaciones. Sin lugar a dudas, en nuestra cultura tenemos las narraciones bíblicas de Jesús, de Nazaret, donde se narran diversas curaciones, pero antes de las narraciones de Jesús de Nazaret y de las curaciones que se le atribuyen, tenemos otros profetas que aparecen en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Elías y Eliseo, donde también se narran todas estas curaciones. Por ejemplo, el filósofo Apolonio de Tiana, cuya vida nos ha llegado por Filóstrato, el historiador Filóstrato, él nos describe cómo Apolonio de Tiana podía hacer curaciones más o menos en la misma línea de Jesús. Por lo tanto, hay registros que evidencian que estas curaciones, por lo menos en la mentalidad de las personas, han existido a lo largo de la historia. Por ejemplo, ya más cercano, en la Edad Media, era una costumbre que en el día de Pentecostés los reyes de Francia impusieran las manos a ciertas personas. Esto está narrado en un artículo, La imposición de manos como tratamiento médico, del doctor Rafael Romero, y voy a leer aquí un pequeño trecho de este artículo donde se narra cómo Luis I, posteriormente San Luis, fue el primer rey en utilizar estos recursos. Dice el doctor Rafael Romero: pero lo que sí queda como cierto es que fue el rey Luis I, San Luis, en 1226, el primero en utilizar estos poderes. El rey imponía las manos el día de la Pascua de Pentecostés a los enfermos de escrófula para su curación. Al mismo tiempo que se imponían las manos, se pronunciaban las palabras sagradas: yo te toco y Dios te cura. Ya más reciente, el médico austriaco Franz Anton Mesmer, creador del concepto de magnetismo animal, se hizo célebre precisamente por esas curaciones que conseguía por intermedio de pases, por intermedio de lo que él consideraba que era una fuerza que existía en el universo y que debidamente direccionada tenía la facultad de curar. Mesmer empezó a aplicar imanes en las enfermedades, pero se dio cuenta que no era necesario poner imanes y empezó a poner las manos. Su fama llegó hasta tal punto que él se hospedaba en París en un hotel y no tenía tiempo para tratar a todas las personas que acudían. Entonces creó lo que se llama la cubeta mesmérica o la cubeta de Mesmer, donde pues Mesmer magnetizaba la cubeta y aquí salían unas barras metálicas y las personas ponían esas barras metálicas en contacto con la zona del cuerpo donde tenía la enfermedad. Y de esta forma pues se consideraba que estas personas recibían una especie de curación. Y si volvemos un poquito más a nuestra época, en el siglo pasado, bueno, en el siglo XIX, el propio Allan Kardec narra un caso de curación personal por intermedio del magnetismo. En la Revista Espírita de 1862, en la página 318, en la versión de la FEB, se narra la siguiente experiencia. El otro caso es personal. Hace cerca de 10 años quedé casi ciego al punto de no poder leer ni escribir. No reconocía ni a las personas a las que saludaba. Consulté a expertos de la ciencia, entre otros al doctor Kardec, preserva el anonimato, profesor de clínica para las molestias de los ojos. Después de examinarme, declaró que sufría de una amaurosis y que debía resignarme.
Fui a ver a una sonámbula que me dijo que no era amaurosis, sino una aplopejía de los ojos que podría degenerar en amaurosis si no fuese tratada adecuadamente. Me indicó que respondería por la cura. En 15 días, me dijo, experimentarás una discreta mejoría. En un mes comenzarás a ver y dentro de 2 o 3 meses estarás curado. Y afirma Kardec que todo pasó como ella había previsto y que hoy su visión está completamente restablecida. Esto fue aproximadamente en el año 1850 y yo creo que hoy debemos celebrar, ¿no?, que Allan Kardec se curara de esta enfermedad. La cuestión es si estas curaciones se pueden explicar. ¿Hay una respuesta para estas curaciones o todo no pasa de una simple superstición que viene desde tiempos inmemoriales? La respuesta oficial, la respuesta de la ciencia oficial es que sí, que estas curaciones se pueden explicar, pero no se pueden explicar según su respuesta por intermedio de la acción de un agente curativo, de un agente que efectivamente produce la curación. Se afirma que todas estas curaciones, que muchas de ellas son reales, obedecen a lo que se conoce como el efecto placebo. Un placebo es una sustancia inocua, una sustancia que no tiene propiedades ni positivas ni negativas, pero que produce los mismos efectos que un principio activo siempre y cuando la persona lo tome creyendo que está recibiendo ese principio activo. Dentro del efecto placebo también existe el efecto nocebo, que es igual que el efecto placebo, pero de forma negativa. En vez de producirse un restablecimiento de la salud, lo que se produce es lo contrario. Si la persona cree que está tomando una sustancia peligrosa, aunque la sustancia sea inocua, esa persona siente los efectos negativos. El efecto placebo se ha estudiado mucho en medicina. Simplemente vamos a traer una cita porque podríamos traer cientos y es un estudio clínico ciego para el tratamiento de verrugas cutáneas realizado por el doctor Allington. En este estudio, en un grupo, se reunieron a 105 pacientes que fueron tratados con un principio activo eficaz para el tratamiento de verrugas cutáneas. Y en otro grupo, 120 pacientes recibieron agua destilada coloreada. El grupo B era el grupo con el que se estaba investigando, el que iba a recibir el placebo, y el grupo A era un grupo de control. Pues bien, los resultados evidenciaron algo bastante significativo. A pesar de que el grupo B estaba recibiendo simplemente agua destilada, tuvo un 48% de éxito en la curación, muy cerca del 53% de éxito que tuvo el grupo de control, el grupo que recibió el principio activo eficaz contra el tratamiento de las verrugas cutáneas. Esto evidencia claramente la presencia de ese efecto placebo. Y aquí me surge una cuestión que quizás no tiene mucho que ver con la finalidad de esta conferencia, pero muy rápidamente me gustaría hacer una breve reseña. Si hay tanta evidencia médica del efecto placebo, ¿por qué no se trabaja más en este potencial? ¿Por qué no se educa al ser humano a saber lidiar con sus enfermedades? Porque sería un potencial, junto con los tratamientos habituales, a ser explorado, y sería un potencial que, por lo menos lo que evidencia quienes así se han dedicado a trabajar con el efecto placebo, ayudaría en los procesos de salud y de enfermedad. Hay un libro que es muy interesante titulado Recuperar la salud, una apuesta por la vida, escrito por los doctores Simonton junto con el doctor Creighton, que realizan un estudio con 159 pacientes
de cáncer. Él es oncólogo, ella es psicoterapeuta, y hicieron un estudio con 159 pacientes que habían recibido un diagnóstico de clínicamente incurables, cuyo pronóstico de vida era de 1 año. Y después de 3 años de tratamiento, describen en el vídeo una investigación que hicieron en cuanto al resultado que obtuvieron potenciando ese efecto placebo por intermedio de técnicas de visualización. De esos 159 pacientes, que todos estaban diagnosticados clínicamente incurables y cuyo pronóstico de vida era 1 año, 63 seguían vivos 3 años después del tratamiento. El estado de la enfermedad en 14 de ellos, es decir, en un 22%, ya no tenían evidencia de la enfermedad. El tumor en regresión se manifestó en 12 de ellos, lo que equivale a un 19,1%. La enfermedad estabilizada en 17, lo que equivale a un 27,1%, y un nuevo crecimiento tumoral en 20, lo que equivale a un 31,8%. Es decir, en una muestra en el que todos eran enfermos incurables, tenemos porcentajes considerables que habían superado la enfermedad o que la enfermedad se encontraba en regresión, evidenciando que esta forma de tratamiento es eficaz y que por lo tanto debe ser tenida en cuenta junto con el tratamiento habitual. Esto no significa que se abandone el tratamiento habitual, para nada. Esto es una ayuda a ese tratamiento habitual. Por lo tanto, establecemos que claramente existe un efecto placebo y también un efecto nocebo. Y la pregunta creo que es obligatoria. ¿Es todo resultado del efecto placebo? Es decir, todas estas curaciones que hemos hablado históricamente responden simplemente a un efecto placebo o hay algo más. ¿Existe realmente una fuerza o energía que pueda curar? Perdón. Para ello vamos a hablar de algunas investigaciones que se han hecho dentro de este campo. La primera es la que realizó el cardiólogo, el doctor Randall Bright, un estudio realizado con 393 pacientes de la unidad coronaria del Hospital General de San Francisco. De esos 393 pacientes, en un grupo de 192 pacientes que fueron seleccionados al azar por un programa informático, se incluyeron pacientes cuyos nombres fueron dados a un grupo de oración. Y en el grupo B, el grupo de control, 201 pacientes en los que se incluyeron el resto de pacientes. Estos pacientes siguieron con un tratamiento normal. Después de un periodo de tiempo, los resultados fueron significativos. Los pacientes del grupo A, según describe el cardiólogo, tenían 5 veces menos necesidad de antibióticos. Tenían 2,5 veces menos probabilidades de sufrir insuficiencia cardíaca. Tenían menos probabilidades de sufrir un paro cardíaco. Por lo tanto, este estudio, que era un estudio ciego, es decir, los pacientes no sabían, ni los que estaban tratándolos, a qué grupo pertenecían, si estaban recibiendo la oración o no estaban recibiendo la oración, demostró que hay un efecto real y que hay un efecto mensurable, es decir, que hay un efecto que se puede medir, que se puede de alguna forma cuantificar. Esta investigación apunta a que, aunque el efecto placebo es una realidad, existen otros elementos que intervienen en los procesos de cura, en los procesos de sanación. Una de las investigaciones más importantes y pioneras que se ha realizado en el campo de las curas por intermedio de la imposición de manos, por intermedio de los pases, es la realizada por el doctor Grant. El sujeto que utilizó fue el sanador Oscar Stevany, y con él realizó diferentes investigaciones, diferentes experimentos
que son significativos. Vamos a hablar de algunos de ellos. Para evitar el efecto placebo, utilizó modelos no humanos, utilizó principalmente ratones, aunque posteriormente investigó con plantas. Él era bioquímico y él desarrolló una metodología científica en la valoración de los resultados. Como criterio fundamental tendría la objetividad con las conclusiones, aunque los resultados no fueran favorables. El objeto de este estudio era determinar si en estos procesos de curación intervenía solamente el efecto placebo o si había una energía, una especie de magnetismo real que pudiera realizar estas curaciones. El primer experimento del que vamos a hablar fue la evolución en la cicatrización de una herida. Realizaron heridas pequeñas en el lomo de los ratones y los dividió en 3 grupos. En el grupo A, ratones enfermos, ratones que tenían la herida, tratados por el sanador. Y en el grupo B agregó un grupo de control de ratones que no recibirían ningún tratamiento, ratones que permanecerían en sus jaulas y recibirían las atenciones normales y verían cómo se desarrolla el proceso de cicatrización, y ratones que recibieron la imposición de manos, pero por alguien que no era sanador. Eran generalmente estudiantes de medicina. Después de un periodo de 18 días, se fue valorando cómo se iba desarrollando la cicatrización. Y se determinó con total garantía que en el grupo A hubo una cicatrización mucho más rápida, mientras que en el grupo B hubo un desarrollo más o menos pronunciado en cuanto a la evolución de la cicatrización. Aquí les traigo unas imágenes, son imágenes reales pedidas por el doctor Grant. Esta eran los dibujos de las cicatrices en el mismo día en el que se realizaron estas cicatrices. Fijaos que en el grupo de control, tanto como en los otros 2 grupos, las cicatrices eran más o menos similares. 11 días después, estas que hay en el centro eran las cicatrices, porque estas cicatrices se medían, se analizaban todos los días. Pues bien, este era el grupo tratado por el sanador y, como se puede ver, hay una considerable mejoría en cuanto a los niveles de cicatrización dentro de los que hacían parte del grupo de control y de los otros. Entre los otros 2 grupos prácticamente no hay ninguna diferencia, lo que evidencia pues, que este sanador tenía facultades perceptibles. Y, por ejemplo, 14 días después, pues son más evidentes, mucho más clara el efecto del sanador en las heridas. Mientras que en el grupo de control hay algunas que, por ejemplo, se muestran prácticamente iguales que al principio. En el grupo de los ratones tratados por el sanador, prácticamente todas ellas se encuentran ya en procesos de prácticamente la cicatrización completa. Este estudio pues, demostró que efectivamente el sujeto tenía una fuerza, una energía que realizaba la curación. El segundo experimento fue con ratones a los que se le produjo artificialmente una enfermedad, o el bocio, y el procedimiento era igual. Ratones enfermos tratados por el sanador, y en el grupo B, ratones a los que no se les hace nada, ratones a los que se les creó un entorno parecido a las manos del sanador, y ratones que recibieron la imposición de manos por alguien que no era sanador. Y aquí los resultados fueron similares. En aquellos ratones que fueron tratados por el sanador hubo un menor desarrollo de la enfermedad, una más rápida curación, mientras que en los otros grupos el desarrollo de la enfermedad fue más o menos pronunciado, demostrando una evidente mejora en aquellos que pertenecían al grupo A. Y por último,
para evitar totalmente cualquier posibilidad de efecto placebo, un tercer experimento, con semillas de cebada regadas con agua salada. La finalidad de regar con agua salada estas semillas de cebada era precisamente crear plantas enfermas. El agua salada iba a retrasar e iba a deteriorar el desarrollo de estas semillas. Ambas estaban, repito, regadas con agua salada, pero en el grupo A estas semillas fueron posteriormente regadas con agua de un recipiente que había sido sostenido durante 15 minutos por el sanador, mientras que otras simplemente se regaron con agua que no había recibido ningún trato por el sanador. Y fue evidentemente y de una forma bastante clara que las semillas del grupo A germinaron mejor, crecieron más y espigaron mucho mejor, dando más frutos, mientras que en el grupo B la germinación fue lenta o un crecimiento dificultoso y no espigaron bien. Aquí hay unas imágenes. A la izquierda tienen las semillas, bueno, las plantas ya tratadas por el sanador, y a la derecha las que no fueron tratadas por el sanador. Y a simple vista se ve con bastante claridad la diferencia entre unas y otras. Este sanador Stevany fue investigado por otros muchos médicos, biólogos, bioquímicos, como el caso del Dr. Grant, y obtuvieron siempre resultados satisfactorios. Vemos, por lo tanto, si hacemos un análisis sin preconceptos, que hay efectivamente una energía, un efecto positivo, un efecto que realmente está presente en ciertas personas y que produce una sanación, y que por lo tanto esta sanación debe analizarse, debe estudiarse, y no es solamente una cuestión que pueda explicarse desde el efecto placebo. Y ya para ir terminando, vamos a hacer un acercamiento ético-espírita. Si hemos visto que la facultad de sanación está presente en la historia de la humanidad, que teóricamente la forma de entender el espiritismo al ser humano tiene las características y permite que haya una energía que pueda, si es debidamente conducida, si es debidamente tratada, realizar un proceso de sanación, vamos a ver cómo el espiritismo, desde el espiritismo, se debe analizar este tema. Por lo tanto, aquí es donde vamos a hablar de curanderismo y de la mediunidad de cura en la visión espírita. Si buscamos la palabra curanderismo en el diccionario de la RAE, vamos a encontrar que el curandero es una persona que, sin ser médico, ejerce prácticas curativas empíricas o rituales. Y como segunda definición es persona que ejerce la medicina sin título oficial. La definición de la RAE es bastante clara, es decir, un curandero es una persona que, sin tener los conocimientos de medicina necesarios para practicarla, ejerce prácticas curativas, ya sea por intermedio de rituales o por intermedio de otros procedimientos, ejerciendo la medicina sin un título oficial. Y en cuanto a curanderismo, tendríamos que es la intrusión de los curanderos en el ejercicio de la medicina. Por lo tanto, el curanderismo se podría definir como la intrusión profesional en la práctica médica por personas que no tienen conocimientos de medicina, por personas que no han estudiado, por lo menos no lo han hecho dentro de un estudio oficial y que ejercen esa medicina, aunque no sea la medicina tradicional. Por lo tanto, dentro del curanderismo, al hablar de intrusión profesional, debemos tener en cuenta que esa persona debe dedicarse de alguna forma profesionalmente a esa curación. Y yo creo que la línea que demarca el curanderismo es cuando existe esa intrusión profesional a la práctica médica.
La mediunidad de cura, desde el punto de vista espírita, se define por Allan Kardec en el libro de los médiums. Tenemos médiums curativos y según Allan Kardec son los que tienen el poder de curar o aliviar a los enfermos con la imposición de las manos o por medio de la plegaria. Y luego Allan Kardec hace una reflexión que dice que esta facultad no es esencialmente mediúnica. Todos los verdaderos creyentes la poseen, sean medios o no. La mayoría de las veces es solo una exaltación del poder magnético fortalecido, si fuera necesario, con el concurso de los espíritus buenos. Allan Kardec dice que esta capacidad de curar, esta capacidad de sanar, no necesariamente tiene que ser una facultad mediúnica, sino que es una especie de exaltación, es decir, una especie de potenciación del poder magnético, y que en algunas ocasiones los espíritus contribuyen al fortalecimiento de ese magnetismo. Por lo tanto, desde el punto de vista de Kardec, aunque los espíritus buenos ayuden en el proceso de sanación, no necesariamente a esas personas se les debería catalogar como medios. De todas formas, es cierto que hay personas que tienen una predisposición especial. Hay personas en las que la potencia de realizar las curaciones es mayor que en el común. Obviamente, todos podemos aplicar esos recursos energéticos. La pregunta es la siguiente: ¿existe relación entre el espiritismo y el curanderismo? Es lo que vamos a ver a continuación. Pueden existir diversos tipos de médiums sanadores. El primero de ellos es el que quizás más se da en los grupos espíritas, que son aquellos que aplican bajo la dirección de los espíritus recursos magnéticos. Esto es muy común en los grupos espíritas y es lo que ha venido a llamarse el pase espírita. Luego hay otros que bajo trance reciben el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Son personas que no tienen conocimiento en cuanto a las enfermedades, no saben qué enfermedad es, no saben qué diagnóstico ni qué tratamiento debe darse hacia una enfermedad, pero cuando reciben la influencia de los espíritus, cuando entran en trance, hacen diagnósticos correctos y prescriben tratamientos también correctos de la enfermedad. Y luego están aquellos que realizan operaciones quirúrgicas en trance. Estos son menos, creo que los hemos puesto en orden en cuanto a la prevalencia. Están, en primer lugar, los que aplican recursos magnéticos por intermedio de los pases, luego los que reciben bajo trance, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, y estos que son menos, pero que también los hay. En cuanto a estos primeros, que como hemos dicho son los más comunes, y hemos dicho también ya que son los que responden al concepto de pase espírita, se pueden dividir en dos grupos. Por un lado, aquellos que dan pases magnéticos. En el pase magnético, los recursos energéticos son de la persona, son del encarnado, y la guía, la forma de transmitir esos recursos magnéticos también responde a la voluntad, a la mente de la propia persona. Y luego podríamos hablar de pases mediúmnicos, donde los recursos pueden ser mixtos, es decir, puede haber parte de la energía es del encarnado, de la persona, del medium, y otra parte de la energía es de los espíritus, y la dirección corresponde a un espíritu, es decir, es el espíritu quien está trabajando con esas energías para direccionarlas. ¿Qué propuestas ético-espíritas debemos tener frente a la mediunidad de cura? Y aquí voy a ser bastante personal. No necesariamente deben estar de acuerdo con todas y cada una de las propuestas que voy a dar, pero por lo menos en mi experiencia, creo que estas propuestas son importantes y deben ser tenidas en cuenta en los grupos espíritas. Bueno, la primera es la aceptación del hecho.
Ya hemos visto que es un fenómeno que se repite históricamente, que la estructura del ser humano, pues, en la visión espírita, posibilita el hecho y que existen estudios controlados que confirman su realidad. Por lo tanto, no hay ningún problema, ninguna dificultad en que desde el espiritismo se acepte este hecho y se acepte este hecho como una realidad. Otro elemento que debemos tener en cuenta en los grupos espíritas es diferenciarlo del espiritismo. En relación a la mediunidad, el espiritismo explica y orienta la facultad, pero no es la facultad. Esto es muy importante. En muchas ocasiones hemos visto que hay quienes dicen, bueno, es que el espiritismo existe desde siempre. Esto no es verdad. El espiritismo como tal, como filosofía, que entre sus propuestas está el conocimiento, el estudio, la orientación, la explicación de la facultad mediúnica, no existe desde siempre. Lo que existe desde siempre es la facultad mediúnica. Entonces, delante de la facultad mediúnica de sanación, debe quedar muy claro que eso no es espiritismo, que el espiritismo estudia la facultad mediúnica, que el espiritismo orienta la facultad mediúnica, pero que el espiritismo y la facultad mediúnica de sanación son dos cosas distintas. Que es una facultad como otra cualquiera. Es decir, no es ni más ni menos importante que cualquier otra facultad mediúnica. Cada facultad mediúnica tiene su utilidad y esta facultad tiene una utilidad concreta, pero no es ni más ni menos importante que otras facultades mediúnicas. Y entender que los grupos espíritas tienen principalmente una función educativa. La función del grupo espírita principal no es curar físicamente a las personas, sino educar a las personas en base a los principios espíritas. Si un grupo espírita tiene una persona que tiene esa facultad, va a trabajar claramente con esa persona, pero sin que esa persona sea el centro del grupo, sin que el grupo se convierta en un centro de curación. Es muy claro que un grupo espírita que tenga a una persona con este tipo de facultades debe tratar con mucho cuidado para que esta persona no se deje llevar por una especie de endiosamiento y el grupo espírita no se transforme en un simple grupo de curanderismo. Porque en muchas ocasiones los grupos espíritas se transforman básicamente en dadores de energía y gracias a la pasemanía que en muchos sitios hay en relación a los grupos espíritas, la gente va al grupo espírita con la única finalidad de recibir un pase. Otro tema que es, por lo menos desde mi punto de vista, muy importante es que se debe relativizar la eficacia. No podemos crear expectativas falsas, no podemos pretender que haya remedios milagrosos. Por supuesto que hay evidencias de sanación, pero esto no significa que todo se pueda curar. Y esto no significa tampoco que esto sea una panacea universal para el tratamiento de todas las enfermedades. Porque muchas de las historias sobre curaciones, sobre todo historias antiguas, nos han llegado muy exageradas. Las posibilidades en relación a la sanación por intermedio de estos recursos son limitadas, igual que todo en el ser humano es limitado. Por lo tanto, este debe ser un factor muy claro en los centros espíritas que tengan médiums con facultades mediúnicas de curación, que no pueden curarlo todo, no lo van a curar todo y que en muchas ocasiones prácticamente no se va a notar la influencia que pueda tener ese medium. En otras ocasiones posiblemente sí, pero esto lo deben tener muy claro y dejarlo muy claro a las personas que acuden al grupo espírita a recibir esa energía y a recibir ese pase. Otro tema que es fundamental es que el espiritismo previene y condena el fraude, precisamente por los efectos que puede producir este tipo de mediunidad.
hay muchas personas que pueden usarla para engañar, para estafar, algo que es totalmente deleznable. Usar el dolor de los demás para obtener un beneficio propio es algo de lo más ruin, de lo más bajo que puede una persona llegar a cometer. Por lo tanto, en los grupos espíritas debe haber un profundo respeto hacia las personas que tienen una enfermedad. La persona que tiene una enfermedad en muchas ocasiones es una persona vulnerable emocionalmente. Es una persona que va a estar muy receptiva a lo que se le dice, muy receptiva a cualquier signo que pueda darle una esperanza, y en muchas ocasiones, si les damos falsas esperanzas, la decepción puede perjudicarles mucho. Por lo tanto, desde el espiritismo tenemos que tratar con mucho cuidado, prevenir y condenar el fraude y no dar falsas expectativas a las personas que acudan a los grupos espíritas que tienen esta posibilidad. Y por supuesto, una condena firme de cualquier práctica abusiva que se realice dentro de un grupo espírita o fuera de un grupo espírita con relación a la mediunidad de cura. Otro elemento es que en aquellos mediums que obtienen recetas de algún tipo de sustancia, ya sea natural, homeopática, la que sea, no dejen de tener una cierta supervisión médica. No digo constante, pero sí un cierto seguimiento, ¿no? Porque se ha instalado en la cultura popular que si es natural es bueno, y no siempre es así. Porque creemos que porque estén recetando plantas, porque estén recetando hierbas, medicación homeopática, todo esto es inocuo. Pero ciertos remedios que recetan pueden tener una concentración mayor o menor del principio activo que está presente en esas plantas, en esos recursos que están recetando. Y si ese principio activo no está en las dosis correctas, esto puede perjudicar a la persona. Por lo tanto, es importante también que si el medium es recetista, si el medium es de los que receta, tenga una supervisión médica, incluso si tiene posibilidades que se eduque y se forme dentro de ese campo. Por lo tanto, desde el espiritismo se advierte el uso responsable de esta facultad, sobre todo, repito, en los medios que obtienen recetas mediúnicas. Es preferible abstenerse de dar estas recetas a hacerlo sin un control y sin una seguridad. Por supuesto, en ningún caso profesionalizarse. El ejercicio de la facultad mediúnica en general y particularmente de la facultad mediúnica de curación debe ser total y absolutamente desinteresado, porque el medium sabe que necesita el concurso de los espíritus y que sin ese concurso no puede hacer nada. Entonces no se puede cobrar por aquello que no se hace. Por lo tanto, el medium deberá o ejercerá su facultad mediúnica de forma gratuita, de forma desinteresada, como un coayudante a la terapia que esté recibiendo la persona, pero en ningún caso el medium se va a profesionalizar y el medium va a cobrar y va a vivir profesionalmente de esta práctica. Y por supuesto, no renunciar nunca a la terapia profesional. Es decir, debe quedar muy claro en un grupo espírita, sobre todo, repito, que se dedique a la práctica de la curación, que no debe haber intrusismo en el campo de la medicina. El medium no está para sustituir al médico, está para colaborar con el tratamiento médico. Quien reciba un pase o cualquier otro tipo de ayuda debe seguir con el tratamiento médico y es fundamental que esto quede muy claro a la persona que va a recibir un tipo de ayuda en el centro espírita. La mediunidad es una forma de colaborar en el proceso de sanación, pero no es el proceso de sanación en sí. El tratamiento debe hacerse por el profesional y la terapia debe ser la profesional. La mediunidad va a ser un coayudante y no un remedio único para el tratamiento de esa enfermedad.
Si tenemos en cuenta la definición de curanderismo que hemos visto anteriormente y que nos da el diccionario de la RAE, vamos a ver que podemos establecer con toda garantía que el espiritismo no es curanderismo. Que aquella persona que se dedica a la práctica mediúnica de la curación no lo va a hacer nunca profesionalmente y que por lo tanto una intrusión en el campo de la medicina. Los grupos espíritas, como hemos dicho, no deben ni pueden convertirse en centros de sanación donde se practique de forma totalmente irresponsable la práctica del curanderismo. Bueno, pues voy a dejar de compartir. Aquí termina la exposición. Y si alguno de vosotros pues tenéis alguna pregunta o alguna observación, si puedo, pues estaría encantado de responder. Muchísimas gracias, Juanjo, por tu participación tan pedagógica, conferencia tan educativa. Y vamos a dar paso a las preguntas. Les vamos a agradecer a las personas que por favor cierren su video. Y los micrófonos, por favor. Rodolfo, ¿puedes cerrar el video, por favor, un momentito? Gracias. Yacirita. Okay. Sí. Tenemos una primera pregunta de Conchita Delgado. Muy buenas tardes a todos. Saludos desde Caracas, don Juan José. Mil gracias por su charla. Supongo que habrá escuchado de las cirugías espirituales, harto conocidas y de larga data en Brasil. Apreciaría su opinión personal al respecto. Otro caso es el del... Un momento, que se borró la palabra. Apreciaría su opinión personal al respecto. Otro caso es el de las innumerables sanaciones atribuidas al doctor José Gregorio Hernández, no solo en Venezuela, sino en varios países latinoamericanos. ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, en relación a la primera, voy a dar, como ella me pide, una apreciación simplemente personal. Es evidente que hay registros de estas sanaciones. Yo tengo muchas reservas dentro de este campo. Por supuesto que es una facultad mediúnica y es una facultad mediúnica que de que existe se podría potenciar. Pero el grupo que realiza esa facultad mediúnica debe tener muchísimo cuidado, muchísimo respeto y el medium debe concienciarse de la gravedad de lo que está realizando. Para mí, que un medium, en los casos en los que incluso hay cortes, hay heridas, hay dilaceración del cuerpo físico, es algo sumamente delicado. Imaginemos que en mitad del proceso se interrumpe el proceso mediúnico, porque es algo que pasa. Cuando nosotros estamos dentro de un proceso mediúnico, hay veces que por ciertas circunstancias ese proceso mediúnico se interrumpe. ¿Y qué pasaría si en mitad de una operación se interrumpe el proceso mediúnico? Es un tema sumamente delicado y yo personalmente considero que solamente aquellos grupos espíritas con una preparación muy grande dentro del campo de la mediunidad y mediums muy preparados en el conocimiento de la filosofía espírita y muy desarrollados también en el campo de la mediunidad podrían entrar dentro de este campo. Esto de las cirugías espirituales, como muchas veces se hace incluso con instrumentos que no reciben la suficiente asepsia, para mí creo que no debería entrar, por lo menos en las prácticas espíritas. En cuanto al otro caso, no conozco esos tipos de curación y por lo tanto no podría responder con conocimiento de causa. Tenemos una pregunta de Rodolfo Ferreira. ¿Cómo contribuye el cuerpo físico a la cura?
¿Sería el magnetismo o mesmerismo? Gracias, muy interesante. Bien, la energía de la que estamos hablando, que es una energía que todavía no se conoce. Hay todavía mucho por estudiar dentro de este campo. Incluso yo personalmente creo que en el campo, por ejemplo, de la fotografía Kirlian, y que parece que evidencia un campo bioenergético en los seres humanos y en otros seres vivos, creo que es algo que está todavía en pañales. El proceso o lo que se está transmitiendo, hasta donde creo que podemos llegar, es una combinación entre las energías espirituales o periespirituales y las propias energías biológicas del ser humano. Mejor dicho, esas energías periespirituales condicionadas por el organismo físico de la persona que está transmitiendo esa energía. Por eso, cuando una persona, por ejemplo, está enferma, no debería transmitir esas energías. Otro problema que existe en cuanto a la definición de estas cuestiones es la naturaleza de esta energía que se está transmitiendo. ¿Es un fluido? Es decir, ¿hay una donación o hay una imantación de la energía y el cuerpo que la está recibiendo? Y todavía dentro de la literatura hay veces que se habla de donación, hay otras veces que se habla de una especie de imantación. Entonces, creo que hay dificultades todavía, es un campo que está todavía en ciernes y es un campo sobre el que hay que investigar todavía mucho. ¿Qué función tiene el cuerpo físico? Pues cuando un cuerpo físico está saludable va a permitir una mejor irradiación de estas energías y va a permitir que estas energías sean más efectivas. Si el cuerpo físico no está saludable, es mejor abstenerse de realizar estas prácticas. Tengo una pregunta de Emily. Hola, muy buena conferencia. ¿Cómo sabemos si el pase que se da es magnético o mediúmnico? Gracias. Bueno, a veces no se sabe. A veces la persona está transmitiendo el pase, es un medium muy sutil y puede que esté recibiendo influencia de los espíritus y la persona no sea consciente. Lo que pasa en ciertos fenómenos mediúmnicos de inspiración. Ciertos fenómenos mediúmnicos de inspiración, el medium no sabe al principio hasta qué punto llega su grado de influencia. ¿Qué sucede? Que a lo largo del tiempo y con la experiencia, este medium o esta persona va a ir identificando patrones en su forma de dar el pase, en lo que percibe de la persona a la que está dando el pase, que le van a ir permitiendo poco a poco identificar si está en un proceso mediúmnico o si está simplemente en un proceso magnético. Pero para esto es un estudio interno que va a hacer la persona que esté transmitiendo este pase y va a necesitar un tiempo hasta que consiga identificar y autoconocerse dentro de ese proceso. Igual que en los fenómenos, por ejemplo, de psicografía intuitiva, al principio el medium no sabe si está recibiendo influencia de un espíritu o no, o es simplemente que está transmitiendo su pensamiento. Lo mismo sucede con el pase. Con el tiempo, con la experiencia, poco a poco se irán dando una serie de características que van a permitir que la persona vaya identificando si es simplemente una persona que está donando recursos magnéticos propios o está recibiendo la influencia de los espíritus. Una pregunta de Nidia Torres. ¿Los médiums sanadores siempre tienen que estar en trance? ¿Qué tipo de trance? ¿Leve o profundo? No necesariamente tienen que estar en un trance. Hay medios sanadores que están en un estado de total conciencia. Es más, quizás sería lo más habitual. Pero sí es verdad que hay otros que entran en un estado de trance. Por ejemplo, Allan Kardec, cuando narra su episodio de la ceguera, él comenta que fue a visitar a una sonámbula, es decir,
Se presupone que esa medium entraba en un estado de trance, posiblemente un espíritu o su propio espíritu en ese estado de trance, en ese estado de sonambulismo, era quien daba el diagnóstico y quien decía y propiciaba la terapia. Pero por regla general, el medium no necesariamente necesita estar en un estado de trance. El medium puede estar consciente y puede estar transmitiendo la energía de los espíritus. La pregunta de Guillermo Meléndez. Proceso claro de la convicción es lo fundamental para el proceso de curación o sanación. La autocuración es preferible a través de la convicción de que la enfermedad se va. Sin esta creencia, solo la propia sanación, cualquier pase no pasará de ser paliativo. ¿Qué opina usted al respecto? Estoy de acuerdo, pero es cierto que hay casos documentados en que la persona que ha ido a recibir el pase o la terapia energética o bioenergética, si se quiere, no creía en esto, no tenía ninguna confianza en esa acción y sin embargo hay una acción que luego se produjo una mejora o incluso una cura. También consideremos que ha habido efectos positivos en ratones, ha habido efectos positivos en plantas e incluso que en ciertas investigaciones se ha demostrado que el agua ha recibido estas energías y estas energías han imprimido a las moléculas del agua de una cierta estructura. Entonces es una energía que opera, una energía real que no necesariamente en todos los casos necesita de la convicción y de la creencia de aquel que va a recibir. Ahora, dicho esto, sin ningún tipo de dudas, si la persona está convencida, va a coayudar al proceso de curación y al proceso de sanación. Una pregunta de Luisa que tiene que ver mucho con la pregunta anterior. Le pregunto sobre la curación espontánea sin intervención de terceros. Solo el poder o facultad que posee cada quien y del cual se tiene la convicción. ¿También es posible la autosanación? Sí, totalmente de acuerdo. Ya lo vimos con las experiencias, por ejemplo, del doctor Carl Simonton. Por ejemplo, otra investigadora, me parece que era Estela... se me ha ido el apellido, Estela Meris o algo así. El hecho es que tengo hasta la imagen de su clínica, ¿no? Pero todas ellas han hecho esto, ¿no? Han potenciado esos recursos internos que cada uno de nosotros tenemos para desarrollar procesos de sanación, para desarrollar procesos de curación. Ojo, siempre teniendo en cuenta que hay que seguir los tratamientos convencionales, que estos procesos no son de ninguna forma únicos y que no son panaceas, que si hacemos una mentalización y si hacemos un trabajo de visualización vamos a curarnos de nuestras enfermedades, pero podemos ayudar y podemos colaborar en ese proceso de curación. Es más, yo prefiero, antes de asistir a que alguien, por ejemplo, me dé un pase, intentar trabajar conmigo mismo, intentar trabajar con mis recursos mentales en ese proceso de curación. Creo que es un campo importante a explorar, no solo por los espiritistas, no solo por los espiritualistas, sino también dentro del campo de la medicina. La pregunta de Julieta Silva. Buenos días. ¿Cómo plantear la enfermedad mental desde la curación mediúmnica? Bueno, la enfermedad mental en muchas ocasiones la curación mediúmnica puede paliar los efectos, pero la enfermedad mental, sobre todo si es endógena, es una enfermedad que debe ser tratada y debe haber un proceso de tratamiento conductual para superar la enfermedad mental. Por supuesto que por intermedio del pase, por intermedio de los recursos energéticos se puede mejorar el cuadro, pero obviamente hay que recurrir a las terapias de cambio, a las terapias que van a permitir que esa persona adquiera las características para la restitución de la salud.
Pregunta de Marcos Cabrera. Saludos desde Valencia, Venezuela. Existen muchas organizaciones que combinan medicina y espiritismo, como por ejemplo la Asociación Médico Espírita Internacional, AME Internacional, en cuyos congresos han participado científicos como Rupert Sheldrake. ¿Qué opinión le merece esta tendencia? Estoy muy de acuerdo con esta tendencia, por supuesto. Todo lo que sea ese acercamiento de la medicina desde una óptica espiritualista es muy positiva. Y yo creo que esto puede ser un factor que determine pasos importantes en el conocimiento del ser humano y en el conocimiento de terapias que pueden ayudar en el restablecimiento de la salud. Creo que, por lo menos personalmente, estoy de acuerdo que se investigue dentro del campo de la medicina unido al campo del espiritismo, como estoy de acuerdo que se investigue dentro de cualquier campo de la ciencia que pueda tener conexión con el espiritismo. Pregunta de Eurice Guaramatos. Saludos desde Caracas, Venezuela. ¿Qué opina de la sanación a través del aporte energético a distancia? Es efectivo. De hecho, hay investigaciones, obviamente no podía traerlas todas, pero hay investigaciones que se han hecho incluso hasta 900 kilómetros de distancia y se ha comprobado efectivamente el efecto positivo de esa sanación. Entonces, el aporte energético a distancia también es positivo. Obviamente, esa energía obedece a ciertas leyes físicas y personalmente entiendo que si la persona está presente puede tener más eficacia, pero las investigaciones que hay actualmente evidencian que el aporte energético a distancia es efectivo. No tengo más preguntas. No sé si la profesora Yolanda tiene alguna. Aquí hay una de Luis Suchet. ¿Conoces de los Sion Machines? ¿Tienes una opinión sobre estas máquinas? No, no podría contestar sobre esa pregunta. Esas son todas. Bueno, Juanjo, creo que ha quedado muy claro explicado el tema. Te felicitamos ampliamente. Vamos a pedir que todos los amigos que nos acompañan pues te brinden un caluroso aplauso. Vamos aquí a terminar con la grabación.